vamos a hacer referencia a NFPA 11. Veis que curiosamente aparece aquí NFPA 13 y diremos que pinta la norma de instalación de rociadores en un sistema de espuma. Pues ahora vamos a ver que hay muchas referencias en NFPA 13 a sistemas de espuma de alta expansión, más de las que nosotros pensamos. Vamos a ver las referencias que hay y lo que nos dice NFPA 13 cuando queremos utilizar la espuma de alta expansión como sustitutivo de la protección de un almacén. Dará un producto que no tiene por qué ser un líquido inflamable. De hecho, una de las opciones más utilizadas en la protección de determinados tipos de productos, como por ejemplo las bobinas de papel, que son bastante duras de proteger con los rociadores, se utiliza con bastante frecuencia la espuma de alta expansión, sobre todo en papeles tisú, en papeles ligeros. Y luego, como os comentaba, la NFPA 30, vamos a ver un ejemplo de una protección para un almacenamiento de líquidos inflamables. Vais a ver que NFPA 30 es como una especie de película de policías y ladrones. Hay que andar siguiendo unas pistas y te llevan a veces a una solución y a veces te quedas sin solución porque no la encuentras. Y la 409, como os comentaba, de los hangares. Entonces, si empezamos por los sistemas de alta expansión, aquí os comentaba bobinas de papel o almacén de líquidos inflamables y combustibles, almacén de líquidos inflamables con baja expansión, que sería lo correspondiente a NFPA 30, y la protección de hangares de NFPA 409. Si empezamos con los sistemas de espuma de alta expansión, aquí, bueno, hay un pequeño, siempre, como veis, siempre más o menos intento colocar aquí una especie de pequeño gráfico para que no se nos olviden los diferentes pasos. No siempre hay que seguirlos, pero bueno, a veces es bueno tener una especie de guía para que no se nos olviden las cosas. Y a la derecha pues veis una foto de una típica instalación de espuma de alta expansión con los generadores descargando, digamos, pues intentando hacer lo que generalmente se trata de hacer con los generadores, con los sistemas de alta expansión, inundar el edificio. Vamos a pasar a la primera parte de lo que necesitamos para hacer el cálculo, y es clasificar el riesgo. Nos encontramos aquí con que tenemos un almacén de tipo medio. Sabéis que las bobinas de papel o los papeles en general se clasifican en cuatro tipos. Tenemos papeles pesados o papeles medios, papeles ligeros y papeles tisú. Los papeles, lo de pesado, medio y ligero, está relacionado evidentemente con el peso de 1 metro cuadrado, o de 10 metros cuadrados o 100 metros cuadrados del papel. Este tipo de almacenamiento de bobinas de papel solamente se considera, digamos, como algo exclusivo cuando las bobinas de papel se están almacenando sobre el suelo y en vertical. Cuando las bobinas se almacenan en estanterías o se almacenan en horizontal, no se clasifica como bobinas, se tira por el camino de la clase 3 o la clase 4 o la que sea, pero no tiene vida propia como bobinas de papel. Entonces, estamos hablando de bobinas de papel apiladas verticalmente. Tenemos una altura de almacenamiento de 8,4 metros en un edificio de 11 metros de altura. Otra cosa importante de las bobinas es la configuración, que se manejan 3 opciones: configuración estándar, configuración abierta y configuración cerrada. La diferencia entre una y otra es la distancia que hay entre las bobinas, entre los costados de las bobinas sobre el suelo. La configuración abierta es la que las bobinas están mucho más separadas. Están separadas, me parece que son más de 5 centímetros. El que tengamos unas configuraciones de un tipo o de otro está muchas veces relacionado con las máquinas que utilizamos para mover las bobinas. Cuanto más espacio necesitemos entre ellas para que las máquinas puedan cogerlas, pues más separación tenemos que tener entre ellas. En la configuración cerrada, las bobinas están a menos de 2 centímetros una de la otra, y la definición de configuración estándar es muy curiosa porque te dice la que no es ni abierta ni cerrada. O sea que lo que no es ni abierto ni cerrado es estándar. Otra importante cosa a tener en cuenta es que las bobinas están o no están flejadas, es decir, si tienen unos flejes que a veces pueden ser metálicos, a veces pueden ser de plástico, y es más, podemos encontrarnos en NFPA que
Podemos transformar un papel de tipo tisú en un papel de tipo medio si lo recubrimos de una determinada cantidad de papel y lo flejamos con un fleje metálico, pues ese papel tisú, desde el punto de vista de la protección, lo podemos transformar en medio, de forma que si no tenemos criterios para la protección de un papel tisú, pues nos quedaría esa opción, que generalmente no es una opción que se maneje, porque evidentemente hacerle cambiar a la gente la forma en la que empaquetan las bobinas, pues no es una cosa fácil. Y otra cosa que también tenemos que tener, evidentemente, son las dimensiones del edificio. Tenemos que tener largo por ancho y por alto, porque si vamos a utilizar un sistema de espuma de alta expansión, tenemos que llenar un volumen, tenemos que conocer qué volumen tenemos que llenar. Bien, este sería nuestro escenario. Vamos a pasar un poco más adelante y yo he planteado aquí, bueno, antes de empezar a meterme en temas de espumas, voy a ver si encuentro alguna solución con rociadores dentro de lo que es NFPA 13. Entonces, NFPA 13 me ofrece 3 soluciones en función del tipo de rociador. Esta primera pantalla se corresponde a la solución que me ofrece cuando yo utilizo rociadores de tipo control, área densidad, y me encuentro con que para esa altura de almacenamiento que yo tengo de 7,6, es mayor de 7,6, no tengo criterio de diseño. Yo me vengo por encima de 7,6, no tengo mi altura máxima de 7,6, luego no podría utilizar esta opción. Esta opción la tengo que retirar. No puedo irme por la vía control mode, o sea, área densidad. Bueno, pues voy a probar con los rociadores de aplicaciones específicas y veo lo mismo. Puedo llegar hasta 7,9 teóricamente, pero cuando llego al papel medio me veo que no me ofrece ninguna opción. O sea, no tengo opción para proteger tampoco con este tipo de rociadores. Y los SCRs, desde el punto de vista de la protección de bobinas de papel, son los más limitados. O sea, aquí en esta opción siguiente, que es con SCR, veis que casi hay más NAs que otra cosa. O sea, yo tampoco podría utilizar para encima de una altura, por encima de almacenamiento de 7,6, no tengo opciones con los SCRs. Total, que entonces me queda muy poca opción cuando quiero hacer la protección. Digo, no, pues voy a buscarme qué pasaría si me busco la opción de la espuma de alta expansión. Voy a buscar opciones por ese camino y me encuentro con que necesito otro tipo de información, porque antes en la NFPA 11, en las tablas hablaba de la selección del tiempo de inundación en función del tipo de edificio, pero nos daba unos datos como si nos decía, pues el edificio tiene una resistencia al fuego menor de 30 minutos o mayor de 30 minutos, y con eso no me complicaba tanto la vida. Pero ahora me dice que tengo que ir a utilizar la clasificación de NFPA 5000 en función de unos parámetros que veremos aquí a continuación. Esta sería la tabla de NFPA 5000, en las cuales me dice que yo tengo una serie de tipos de edificios en función de las resistencias al fuego de los diferentes elementos constructivos. Entonces, en mi caso, yo no tengo muros de carga exteriores, no tengo muros de carga interiores, sí que tengo pilares, y entonces yo tengo un edificio, un edificio de una sola planta que está soportando solo el techo, y tengo 2 horas de resistencia al fuego. Tengo, en el caso de las vigas, también tengo 2 horas, y tengo, digamos, este tipo de la resistencia al fuego del techo, 1 hora y media. Me lo clasifica el edificio como 332. O sea que para mí este edificio sería tipo 1, 332. Es un poco rebuscadillo, pero es como trabaja esta gente con el tema de las clasificaciones. Esto no lo vamos a encontrar otra vez en el tema de los hangares igual. En los hangares también hace las mismas recomendaciones en cuanto al tema de la clasificación de los edificios. Entonces, ya tenemos el tipo de edificio, que es el tipo 1, 332. Entonces, en función de ese tipo que hemos determinado de edificio y en función del tipo de producto que tenemos, nos vamos a la tabla de NFPA 11, en la cual nos va a dar el tiempo de inundación medido desde el momento de descarga de la espuma en minutos. Hay que tener en cuenta que generalmente en NFPA nos da 30 segundos de
desde que se pone en marcha, desde que se actúa la detección hasta que se ponga en marcha el sistema, tenemos 30 segundos y a partir de 30 segundos empieza a contar el tiempo que tenemos de inundación. Esto quiere decir que si yo por alguna razón quiero evacuar el edificio y quiero darle a la gente un minuto más para salir, ese minuto tengo que quitarlo del tiempo de inundación. Entonces, si tuviera que tener 6 minutos, me quedarían 5 minutos. Es importante tenerlo en cuenta. En nuestro caso, vamos a movernos en el tema de que tenemos unos productos de baja densidad y tenemos el tipo de edificio, dice tipo 1, todos, y nos dice, pues con rociadores 6 minutos y sin rociadores 4 minutos. Pero con 4 minutos nos dice que los tiempos de inundación que tenemos aquí pueden no ser directamente aplicables si el almacenamiento está apilado por encima de 4,6 metros. Yo estoy en 8 metros, luego teóricamente yo no podría utilizar este criterio de tiempo de inundación de 4 minutos porque estoy superando los 4,6 metros de altura de almacenamiento. Entonces, ¿qué ocurre? Que para yo poder utilizar este sistema, en buena ley tendría que utilizar la opción rociadores, o sea, hacer una instalación de rociadores en el techo para poder proteger el techo. Y la gente dice, vale, es que si pongo rociadores en el techo voy a destruir la espuma. Vale, sí, tienes una pequeña tasa de destrucción de espuma, pero estás reduciendo el número de generadores que vas a tener en aproximadamente un 33%, porque si yo tengo 6 minutos para inundarlo en lugar de 4, tengo un 33% más, que no, más, es un 50% casi, más de tiempo para inundar la sala. Luego, la opción es esa. Y además la norma, teóricamente, no me permite hacer ese tipo de instalación sin rociadores. De hecho, esto no lo vamos a encontrar también en la norma francesa. Lo que ocurre es que los franceses, cuando nos pasamos de 4,6 metros, lo que dicen es, a partir de este momento tienes que hacer una prueba real de que esto funciona. O sea, tienes que disparar el sistema y convencerme de que ese tiempo de inundación que tienes por encima de 4,6 metros funciona. Pero eso lo veremos luego. En fin, que estamos hablando de que tenemos que hacer la instalación con rociadores, pero ¿cómo la hacemos? Pues entonces nos dice, y esto es que vemos aquí es NFPA 13, nos dice, si tenemos que hacer este tipo de instalación, tendremos que utilizar, primero vemos que arriba, rociadores de alta temperatura, cuando protegemos almacenamientos por encima de 4,6 metros, o sea que ya necesitaríamos un rociador de alta temperatura, estaríamos hablando de rociadores de 141 grados, y por otro lado nos dice que cuando utilicemos sistemas de alta expansión con papeles de tipo medio, de tipo pesado y de tipo medio, la descarga de los rociadores se reduce se puede reducir hasta 9,8 litros minuto metro cuadrado con un área de diseño de 185 metros cuadrados. Es decir, que ya tengo mis criterios de diseño en cuanto a área y densidad para los rociadores del techo. Y, por otro lado, también me va a decir, luego nos dice, bueno, la instalación tenemos que hacerla con los criterios de distancia entre rociadores de un riesgo extra, o sea, con la cobertura que no máxima de 9,3 metros cuadrados. Bien, ya tenemos los rociadores del techo, tenemos dentro de esta especie de puzzle que estamos preparando, tenemos por un lado el producto, que ya sabemos cuál es, a qué altura está almacenada, por otro lado sabemos que tenemos que tener rociadores y sabemos cómo tenemos que diseñarlos, y ahora nos falta calcular el volumen de inundación. Teóricamente el volumen de inundación no dejaría de ser largo por ancho por alto, pero la norma nos dice primero que tenemos que mayorar la altura de almacenamiento, de forma que consideremos, como vemos aquí, 1,1, o sea, un 10% más de la altura del volumen que estamos inundando, siempre y cuando ese valor sea mayor de 60 centímetros. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una altura de almacenamiento de 4 metros, el 10% más serían 4,40. Pues no, tendrían que ser 4,60. Si son 5, no podrían ser 5,50, tendrían que ser 5,60. Y si son 6, ya podría ser 6,60, 7 serían 7,70, 8 serían 8,80. O sea que mientras el 10% sea inferior a 60 centímetros, tengo que poner 60 centímetros, y cuando el 10%
sea superior a 60 centímetros, pues pongo el 10%. Con estos valores yo tengo una altura de almacenamiento que hemos fijado que eran 8,4 metros, lo incorporamos un 10% más, son 9,24, con lo cual nuestro volumen de inundación sería 60, que es la longitud de la nave, 12, que es la anchura, y 9,24, que es esa altura de inundación mayorada que hemos calculado siguiendo este criterio. Total tendríamos 6.653 metros cúbicos de volumen a inundar. Ya tenemos una primera información. Con esta información, lo que nos va a dar la norma es una fórmula que nos va a permitir calcular los metros cúbicos por minuto que tenemos que descargar para conseguir inundar ese volumen en el tiempo que nos ha fijado la tabla anterior. Aquí vemos una fórmula que nos indica que para calcular ese caudal, que sería el valor de R, tenemos por un lado V, que es el volumen que acabamos de calcular, T, que es el tiempo de inundación que hemos visto en la tabla anterior y que hemos visto que eran 6 minutos en nuestro caso. El valor de RS son esas pérdidas que comentaba, que son debidas a la descarga de los rociadores. Cuando los rociadores se abren, la espuma que está abajo se va a romper. Pues la norma nos da una forma para calcular esa tasa de rotura de la descarga debido a la descarga de los rociadores, que veremos luego la fórmula. Y luego tenemos ahí dos valores más, que son la compensación por aplastamiento y la compensación por pérdidas, que creo que está un poquito más adelante la explicación. Vamos a empezar entonces por calcular el valor ese de RS. Aquí hay una serie de cosas a tener en cuenta. En general, por ejemplo, en los ensayos de UL, el valor de RS de cada generador viene en los ensayos, y lo que pasa es que esos ensayos que hace UL y ese valor de RS hacen los ensayos sin fuego. Es decir, no hace pruebas como pueden hacer, por ejemplo, los franceses, que hacen las pruebas con fuego. Entonces, esos valores de RS son valores sin fuego. Luego, para no, digamos, como aquí siempre estás un poco intentando ponerte del lado de la seguridad y tampoco es tan grave el poner un valor de RS, el valor un poco más grande, pues el valor de rotura de espuma que nos da este valor S, que nos da la aprobación, suele estar un poquito por debajo de este valor, que es el valor que la norma nos dice que utilicemos si no lo conocemos. Entonces, si nosotros no conocemos cuál es el valor de RS, por defecto tomamos este de 0,0748, que es un poco complicado, es un poco galimatías, porque son metros cúbicos por minuto de espuma rota por cada litro por minuto que descargan los rociadores. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo por cada litro por minuto que descarga un rociador estoy destruyendo estos metros cúbicos de espuma. Y la Q es la descarga de los rociadores. Pues ¿cómo voy a calcular la descarga de los rociadores? Sé la densidad de diseño, sé el área de diseño, pues sabré cuál es la descarga que estimo para este sistema cuando los rociadores se pongan en marcha. Con esto hacemos los cálculos, a continuación lo veremos. Y ya por acabar de explicar los parámetros que hay, pues el valor por aplastamiento de la espuma, que se considera por defecto 1,15, aunque últimamente se están empezando a proteger almacenes muy altos, y entonces está empezando a surgir la duda de si la espuma cuando cae de arriba, pues al principio se aplasta más de lo debido y entonces tarda más en subir, y el coeficiente de espuma por aplastamiento tiene que ser un poco mayor. Hay fabricantes que están haciendo ensayos, pero en principio hay que tener en cuenta otra cosa, y es que nosotros estamos haciendo el cálculo del edificio vacío, y cuando hacemos la descarga, porque hay un incendio, el edificio está en general lleno de cosas. Entonces, todas aquellas, digamos, pequeñas consideraciones que no tengamos, porque la espuma a lo mejor se aplasta un poco más, se pueden ver compensadas por ese efecto de que yo estoy calculando un almacén vacío y cuando haya un incendio, pues el almacén puede estar lleno hasta la mitad de bobinas de papel, y donde están las bobinas no hay espuma. O sea, que se puede compensar en parte. Otro factor a tener en cuenta es el valor CL, que son las pérdidas de espuma por puertas, ventanas y otros orificios. Aquí nos dice que en algún caso puede ser
en ningún caso tiene que ser menor que 0, y para edificios normales, con todos los huecos cerrados, es decir, aquellos edificios que tienen puertas y ventanas, aunque las puertas estén cerradas, el valor es 1,2, no puede ser 1. Se utiliza 1 muchas veces porque cuando se utilizan espumas de alta expansión, muchas veces en fosos, en las plantas de recogida de tratamiento de basura, de residuos sólidos, hay muchas veces que se utiliza espuma en la protección de los fosos donde descargan los vehículos la basura para luego recogerla y tratarla. Esos fosos son de hormigón, están ciegos y entonces ahí sí se puede considerar 1 porque ahí no es que haya huecos cerrados, es que no hay huecos. Entonces ahí sí que podríamos aplicar el valor de 1, pero por lo general es 1,2. Y si investigamos un poco más, incluso hay alguna serie de estándar por ahí para la protección de hangares que utiliza, por ejemplo, la Fuerza Aérea Americana, que incluso pueden llegar a valores de 3, porque hay veces que incluso se hace el diseño del hangar para que funcione con la puerta abierta, porque el avión no cabe dentro del hangar. O sea que este valor puede ser muy poco como el chicle, pero en principio 1,2 es una solución que nos puede facilitar el trabajo y no nos va a crear ningún problema. Si ahora aplicamos ya todos estos parámetros a lo que hemos visto, pues vemos que el valor de RS lo vamos a calcular. Tenemos por un lado S, que serían los 0,0748 metros cúbicos. El caudal, teníamos una densidad de diseño de 9,8, un área de diseño de 185, pues tenemos 1813 litros minuto. Si multiplicamos una cosa por la otra, nos sale que los rociadores nos van a romper 136 metros cúbicos por minuto de espuma. Es decir, que el efecto de la descarga del rociador se va a traducir en una cantidad en menos de 136 metros cúbicos de espuma por cada minuto. Eso quiere decir que tendremos que generar más espuma por cada minuto para compensarlo. Si nos vamos ahora a la fórmula definitiva ya con todos los valores que tenemos, vemos que R es el volumen que hemos calculado, los 6.653 metros cúbicos, el tiempo son los 6 minutos que hemos sacado de la tabla, el valor de RS es el que hemos calculado, 136, multiplicamos por los dos coeficientes, 1,15 y 1,20, y obtenemos un valor de 1.718 metros cúbicos por minuto. O sea que nosotros, para conseguir llenar en esos 6 minutos, compensando las pérdidas por aplastamiento, por fuga y por aplastamiento y por rotura por los rociadores, tenemos que generar una tasa de 1.718 metros cúbicos por minuto que se transformará de una forma, con todas las compensaciones, en llenar este volumen. Ahora lo que tenemos que conseguir es cómo hacemos nosotros para que cuántos equipos, cómo lo hacemos para descargar esta cantidad de espuma. Entonces, como estamos hablando de NFPA y estamos hablando de que el producto tiene que ser UL, lo primero que tenemos que hacer es buscar un producto que esté aprobado por UL para hacer este trabajo. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un modelo de generador, es el JetX, que es un producto que está aprobado por UL y también está aprobado por FM. Por UL está aprobado en todo el rango, por FM está aprobado solo en determinados caudales, y lo que vamos a ver es elegir el generador que necesitamos. Los datos que nos da aquí la norma tenemos el modelo, tenemos configuración estándar. Veis que aquí pone LNG, es porque este modelo tiene una configuración específica para su uso en plantas de gas natural, en las cuales se utiliza espuma de alta expansión para el sellado de fugas en los determinados pozos de válvulas y demás. También nos permite, en este caso, podemos tenerlo instalado horizontal y vertical. Esto es una buena opción porque cuando lo instalamos en las paredes lo vamos a instalar en horizontal, y si lo instalamos en el techo podemos instalarlo en vertical con la parte del generador en el exterior necesaria para que el aire se alimente al generador. Nos da la presión de trabajo, nos da el caudal de mezcla que funciona o que entra en este generador, nos da los metros cúbicos de espuma en los que se transforma ese caudal como consecuencia de digamos, tasa de expansión. O sea, ¿qué quiere decir 816? Quiere decir que por cada litro de mezcla que entra en el generador salen 816 litros de espuma.
A la hora de elegir hay muchos modelos, hay diferentes posibilidades. La cantidad de los generadores que tenemos que elegir muchas veces no solo la podemos hacer en función de utilizar el menor número de generadores porque así tengo menos trastos en el techo. Hay muchas veces que lo que tenemos que buscar es una distribución uniforme, es decir, que nosotros no podemos tener generadores, muy pocos generadores, descargando una gran cantidad, porque entonces lo que estamos haciendo es llenando mucho unas zonas y llenando poco otras zonas y la distribución no es uniforme. Imaginaos, por ejemplo, un almacén con estanterías. Depende de cómo yo descargue, si estoy descargando justo en los pasillos llenaré más rápido que si estoy descargando en las paredes y tengo que llenar un pasillo y luego tengo que saltar y a otro pasillo. Entonces tengo que utilizar una distribución con más generadores para hacerlo más uniforme. En este caso hemos optado por este generador que nos da 189 metros cúbicos por minuto, con lo cual si yo tengo que generar 1718 y cada generador me está proporcionando 189, tengo bastante claro que el número de generadores que tengo que utilizar es dividir los metros cúbicos por minuto que tengo que descargar por el número de metros cúbicos por minuto que me da cada generador. Obtengo así 9 generadores y también con esto sé exactamente cuántos litros de agua y mezclada con espumógeno están circulando por la instalación, porque yo sé que para generar esa espuma necesito que por cada generador pasen 231 litros, es decir, que tengo un caudal en el puesto de control, en la válvula de diluvio, en el proporcionador, allá por donde pase el caudal, de 2.079 litros por minuto. Caudal que voy a utilizar para poder calcular la cantidad de espumógeno que voy a necesitar para poder tener funcionando los generadores durante el tiempo necesario como para que la instalación funcione y me sirva para apagar el incendio. Con esto, ya lo teníamos aquí, está, vaya, lo he repetido, qué bien. Vamos a calcular la cantidad de espuma. La cantidad de espuma que me pide la norma es un poquito digamos, un trabalenguas, porque me dice que tengo que tener suficiente espuma para que el sistema funcione durante 25 minutos o para generar 4 veces el volumen de inundación, el que sea menor. Pero en ningún caso esa cantidad tiene que ser inferior a 15 minutos. Está claro que los 25 minutos siempre van a ser superiores a 5 minutos, a 15. Luego la duda va a estar en si para llenar 4 veces el volumen necesito más espuma que para 15 minutos o menos. ¿Cómo calculo esto? Pues es muy sencillo. Yo lo tengo bastante simple para poder calcular por lo menos 2 de los parámetros, 25 minutos y 15 minutos. Yo sé que el caudal, como hemos visto antes, es 9 generadores por el caudal de cada generador por el 2%. No olvidemos que este espumógeno, recordar que es al 2%, es bastante normal que los espumógenos de alta expansión, sobre todo los aprobados, sean del 2%. Aquí en Europa suelen ser de 3%, pero en Estados Unidos generalmente son 2,5%. Entonces, tenemos 9 por 231 por 0,02 y por 25, pues tengo 1.040 litros por minuto. Para los 15 es fácil, en lugar de multiplicar por 25, multiplico por 15 y me salen 623 litros, perdón, no por minuto, litros. Ahora lo que tengo que calcular es cuántos litros necesito para generar el volumen de inundación. Entonces, ¿cuál es el volumen de inundación? Eran los 6.653. ¿Cuánto es 4 veces? Pues evidentemente 4 por 6.653. Si lo divido por 189, que es lo que en cada minuto, o sea, lo que yo puedo producir con cada generador, pues me sale el número de minutos que el generador tiene que estar funcionando. O sea que yo multiplico el volumen dividido por la cantidad que me produce el generador, lo multiplico por el caudal que cada generador necesita para producir esos 189 metros cúbicos y lo multiplico por 0,02 y me salen 650 litros. ¿Qué quiere decir? Que
Evidentemente 650 litros es menos que 25 minutos, pero 650 litros es más que 15 minutos. Luego, entonces, no puedo utilizar la opción de 15 minutos porque 600 con 623 litros no tengo para llenar 4 veces. Con 623, entonces tengo que utilizar 650 litros como reserva de espumógeno. La verdad es que esto es muy raro porque lo normal suele ser que para 4 veces siempre salga menos que para 15 minutos y al final casi por defecto hay mucha gente que lo calcula solo para 15 minutos. Pero a veces ocurre esto y es que depende de la tasa de expansión del espumógeno, depende de muchas cosas, depende del volumen, depende de la forma, pero hay veces que no ocurre. Entonces hay que calcular las 4 y comparar y elegir. En nuestro caso vamos a ver 25 minutos, 4 veces 5 minutos, esto no es suficiente para 4 veces y esto es mayor de 15 minutos, me sirve para 15 minutos, luego entonces utilizo 650 litros para tener mi tanque de reserva de espumógeno. Esta sería un poco lo que nosotros veríamos en el techo, la instalación de los rociadores con el área de diseño que vemos aquí, y he intentado pintar un poco aquí los 9 generadores. Es muy importante que los generadores estén conectados en malla, de forma que todos los generadores trabajen más o menos a la misma presión para que funcione bien. Y vemos aquí que hemos hecho una distribución con 3 generadores en las paredes y en unas paredes, 3 generadores en otra pared en horizontal y 3 generadores en el techo en vertical. Con esto obtendríamos una distribución bastante uniforme sobre el suelo que nos permitiría inundar esto de una forma más rápida. Aquí lo que hay es una cosa que no he querido entrar en el tema porque podemos estar hablando hasta mañana de si con aire de fuera, el aire exterior, el aire interior, qué se considera interior, qué se considera aire exterior. Aquí lo que quiero mostraros es un poco lo que se suele hacer para que se pueda tener el generador dentro del edificio y poder utilizar el concepto de aire exterior. Esto es lo que normalmente VDS acepta como aire exterior, aunque no todo el mundo está de acuerdo. Aquí vemos la secuencia. De lo que se trata es de meter los generadores dentro de exutorios. Entonces, cuando yo tengo la distribución en el techo, aquí el primer paso se va abriendo el exutorio, y ya comienza a trabajar el generador y está descargando espuma. Esta distribución, en principio, me permite alimentar los generadores con aire del exterior sin necesidad de tener digamos, teniendo unos huecos en el techo de los que me puedo fiar porque los exutorios están pensados para estar funcionando de esa forma. Es decir, la detección de incendios abre los exutorios dejan paso al aire para que el generador pueda funcionar y estoy funcionando con aire exterior. Es importante también tener en cuenta, y otra cosa que mucha gente no tiene en cuenta, que en la norma NFPA 11, cuando habla de generadores de espuma y habla de aires y habla de detección, hay que tener en consideración qué restricciones le pone a cada cosa. Por ejemplo, la detección de incendios tiene que ser especial, tiene que estar instalada dependiendo del tipo de la altura del edificio. Podemos que instalarla en el techo y si tenemos en rack, igual hay que instalarlas en rack. Si las tenemos en el techo, tenemos que instalar los detectores a la mitad de la cobertura, a la mitad de la distancia que normalmente se instalan, es decir, que los detectores, se reduce mucho la cobertura de los detectores. Y respecto al tema del tratamiento del aire, la norma muchas veces nos dice que tenemos que tener mecanismos para sacar los humos mientras se abre, mientras el aire entra. Es decir, cuando yo estoy metiendo aire para que los generadores estén funcionando, tengo que estar sacando aire, porque si yo estoy metiendo aire y no sacas aire al exterior, lo que ocurre, por ejemplo, con este tipo de generadores que no son dinámicos, es que la presión que se crea dentro es tal que la espuma, en lugar de entrar, sale, porque hay más presión dentro del edificio que fuera, porque la depresión que crean estos generadores es muy baja. Y otros problemas que a veces se han planteado con los generadores con ventilador
es que si estamos metiendo aire a presión con los ventiladores y no estamos sacando el aire por otro lado, eliminando la misma cantidad, podemos llegar a hacer que las puertas revienten. O sea que es importante tener en cuenta que no solo hay que poner espuma, hay que llenarlo de espuma. Hay que leerse la parte de la detección, la parte del aire y otra serie de cosas bastante relacionadas con el asunto. Y no quiero decir nada si cuando estoy utilizando aire del exterior y fuera hay 25 grados bajo cero, pues la cosa se puede complicar. En la norma incluso nos habla de hacer conductos para canalizar el aire, para calentarlo, o sea, es un poquito más complicado que hacer un agujero en el techo y colocar un generador, ¿no? Bien, la cosa la vamos a poner un poquito más difícil. Ahora lo que tenemos ya no son bobinas de papel, ahora tenemos una mezcla de productos químicos que, como estamos utilizando NFPA, pues los clasificamos como clases 1B, 1C, o sea, inflamables 1B y 1C y combustibles clase 2. Son polares y no polares, tenemos de todo tipo, es un almacén, digamos, que tiene productos mezclados. Lo tenemos almacenado en bidones de plástico y en contenedores, los IBCs de 1000 litros. Tenemos una altura de almacenamiento de 6 metros, una altura de edificio de 8 metros y el edificio pues tiene 60 por 12 y por 8. Luego veremos en la parte de NFPA 30 que la parte de que los bidones sean de plástico o no sean de plástico, tengan un volumen, no tengan otro volumen y tengan válvula de seguridad o no tengan válvula de seguridad es muy importante, es un dato a tener en cuenta. Aquí, en principio, no nos importa. Vamos a ver cómo podemos proteger esto. Intentamos hacerlo con NFPA 11 y nos dice que cuando se utilicen sistemas de espuma de alta expansión con disolventes polares, hay que preguntarle al fabricante cuál es el espumógeno que hay que utilizar. Y en general no te lo van a decir. O te van a decir algo, pero te lo van a decir basado en los ensayos que han hecho con otro tipo de normas que no son UL, porque en principio UL no hace ensayos que yo sepa con líquidos polares y FM hace los ensayos con líquidos polares, pero las aprobaciones solo las hace con líquidos, con hidrocarburos. No hay ningún producto aprobado ni por UL ni por FM para trabajar con líquidos polares. Todos los productos solamente hacen referencia a productos clase A y clase B hidrocarburos. O sea que tenemos un pequeño problema. Te dan una pista y dice, puedes hacer una prueba con el producto que hay allí, sí, pero quemar el edificio para ver si funciona, pues no parece tener mucha lógica. Y si nos vamos a la tabla en la cual hemos obtenido antes las alturas de inundación, nos dice que los disolventes polares no están incluidos en esta tabla. O sea que los datos de esa tabla, teóricamente, no nos sirven para líquidos polares. Entonces, ¿qué hacemos? Si queremos, vamos a ver si podemos protegerlo con NFPA 30. Nos vamos a NFPA 30 y nos dice que estos productos no aplican para productos clase 1A. No sé por qué, me parece que me he equivocado porque yo había puesto clase 1A y no sé por qué ahora es 1B aquí. Aquí era 1B, 1A y 1B. Pero bueno, vamos, no nos valen para productos 1A y tampoco nos valen para líquidos polares. O sea que en principio no podríamos utilizar este tipo de sistema. O sea que tendríamos que, vamos a ver aquí dónde está, el capítulo, o sea, la norma no nos sirve la protección para productos clase 1A, no sé por qué se ha cambiado ahí, debe ser que claro. O sea que no podemos utilizar NFPA 30, luego lo veremos más adelante cuando entremos en NFPA 30 cuál es la razón, pero en principio es que no teníamos tabla en NFPA 30 para proteger esto, con lo cual vamos a hacer, y aquí es un poco meter una cuña de una norma que no es NFPA, que es la norma R12. Esta norma es una norma francesa que es parte bastante parecida a NFPA, pero tiene una particularidad y es que tiene unos protocolos de ensayo de otra norma, que es la norma hermana, que es la T12, en la cual se hacen ensayos con líquidos inflamables polares y no polares. Es decir, que cuando los ensayos
los protocolos de ensayo incluyen ensayos con líquidos polares y no polares, y incluso nos dan una serie de datos de cómo afecta este tipo de producto a la extinción y a la generación de espuma, y han creado un concepto que es lo que se llama la tasa de destrucción de espuma, que es la tasa de espuma que se rompe por culpa de ese líquido. Entonces ellos lo que hacen es un ensayo con un producto como puede ser madera, después en las mismas condiciones se hace un ensayo con heptano, y en las mismas condiciones se hace un ensayo con acetona. Teóricamente, si todo fuera igual y los líquidos no afectaran a la descarga, los resultados serían los mismos, y sin embargo vemos que los resultados son diferentes en los tres casos. Quiere decir que esos productos de alguna manera afectan a la descarga de la espuma y a la generación de la espuma, y eso lo valoran ellos y lo ponen en sus certificados. Y para eso, además, han incluido en la fórmula para el cálculo unos parámetros que compensan esas fugas. Si vemos esta primera parte de la fórmula, aunque tengan diferentes letras, porque los franceses utilizan, en lugar de la R, aquí hay una D, la V y la T son las mismas, en lugar de RS ponen DS, y en lugar de CN y CL ponen KT y KF, pero no dejan de ser los mismos parámetros, es decir, el volumen, el caudal de espuma, el volumen de inundación, el tiempo de inundación, la rotura por los rociadores, los factores de aplastamiento y de fuga. Pero en el caso particular de líquidos inflamables, a este valor, que es esta fórmula que utilizan para los productos sólidos, le suman esta otra ecuación en la cual aparece un concepto que es TD, que es la tasa de rotura o la tasa de destrucción de espuma que miden, y SF, que es la superficie implicada, es decir, ellos consideran que se produce un derrame, y ese valor del derrame, esos metros cuadrados del derrame, que dan una tabla para calcularlos, son los que aplican para calcular la rotura de espuma que se produce por ese producto que se ha derramado y está ardiendo. Esa cantidad se le suma lo que rompen los rociadores, se le aplican los parámetros, y con los dos valores obtenemos la cantidad de espuma que tendríamos que descargar cuando el producto que estamos protegiendo es un líquido inflamable. Aquí lo podemos ver, lo que os estaba comentando, veis que los valores, o sea, los parámetros son los mismos, aunque hayan cambiado las letras. Le sumamos la otra parte de la fórmula, y lo que os he explicado, la tasa de destrucción por la superficie implicada, el valor de la rotura por los rociadores y los dos coeficientes. Con la suma de las dos ecuaciones obtenemos la espuma que necesitamos. Si nos vamos a las tablas, ellos tienen una tabla que es muy parecida a la tabla de NFPA, es decir, que tenemos en función de la construcción y del producto los tiempos de inundación. La categoría de este producto dentro de su clasificación es lo que llaman ellos líquidos particularmente inflamables o inflamables de primera categoría. Serían los líquidos inflamables de la clase 1A, 1B y 1C de NFPA, y tenemos un edificio con una resistencia inferior al fuego de 30 minutos o superior al fuego de 30 minutos. No vamos a poner rociadores, luego tenemos 3 minutos de tiempo de inundación. Y para calcular el siguiente factor que nos falta, que es esa superficie implicada en el derrame, nos dan, en función del tipo de contenedor que tenemos, el número aproximado de esos contenedores que hay en un palé, y en principio se considera que se va a romper un solo palé. En nuestro caso estamos hablando de un bidón, un contenedor de 1000 litros, pues entonces el derrame que se puede obtener es 200 metros cuadrados. Estos son valores que nos ofrece la norma como parámetros a utilizar cuando no tengamos otra información. Si, por ejemplo, en este almacenamiento de líquidos inflamables tenemos, por ejemplo, una serie de cubetos que hemos realizado para recoger los derrames, entonces la superficie que tendríamos que considerar sería la de ese cubeto
que tenemos para recoger los derrames, porque ese es el cubeto que va a contener la fuga de ese material que se nos va a romper. Si no tenemos esos datos, utilizamos el valor que nos da la tabla, que sería en este caso 200 metros cuadrados. Y luego nos habla de que, lo vamos a ver aquí, que la altura de almacenamiento, luego lo veremos otra vez, pero que está en la misma tabla, la altura de almacenamiento es para calcular la altura de inundación, también es 1,1 la altura del riesgo, pero en lugar de los 60 centímetros que marcaba NFPA, ellos hablan de 80. O sea que si yo tengo 6, serían 6,8, 7, 7,8 y 8, 8,8. O sea, es el mismo concepto, pero el mínimo no es 0,6 sino 0,8. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que estos parámetros que vamos a utilizar son o se obtienen como consecuencia de un ensayo que se hace con esa norma que hemos dicho que sería la T12. Entonces, esa norma lo que ensaya es, primero, un proporcionador con un espumógeno, con un caudal a una presión y con la concentración del espumógeno. O sea, sería, en este caso, utilizan espumógenos antialcohol cuando hay líquidos inflamables polares involucrados, es decir, que los espumógenos que se utilizan en alta expansión, en este caso son en general antialcoholes, con lo cual teníamos un espumógeno antialcohol, un generador que se ha probado con ese espumógeno, se ha probado con sustancias sólidas, con líquidos no miscibles y con líquidos miscibles. La tasa de expansión que se ha obtenido es 587, ha tenido una eficiencia sobre hectano, sí, y tiene una tasa de destrucción de 3,71 metros y sobre acetona tiene una tasa de destrucción de 1,3. Es decir, que yo ya tengo, para calcular en la fórmula en la que estábamos trabajando antes, tengo todos los parámetros para poder aplicar en esa fórmula. Tengo la tasa de expansión, tengo el caudal, tengo la presión de trabajo, tengo la concentración del espumógeno, tengo la tasa de destrucción de espuma. Vamos a aplicar las fórmulas. Lo primero que calcularíamos sería el volumen de inundación. En este caso sería 6 por 1,1, sería 6,6, pero como tiene que ser un 80 centímetros como mínimo, sería 6,8. Luego tendríamos 4.896 metros cúbicos. El caudal de espuma lo utilizaríamos con la fórmula para la parte general, el volumen partido por el tiempo. No tenemos rociadores, luego este valor es 0 y aplicando la fórmula nos salen 2.252 metros cúbicos. Para la siguiente fórmula tenemos esta tasa de destrucción, que es el 1,63 metros por minuto que nos ha dado el fabricante del espumógeno en su certificado, porque eso está en el certificado del espumógeno. La superficie eran los 200 metros que hemos sacado de la tabla, no tenemos rociadores, tenemos entonces 1,63 por 200, por 1,15 y por 1,20, 450 metros cúbicos. Luego sumamos las dos cantidades y tenemos 2.702 metros cúbicos por minuto. Por otro lado, hemos sacado que el generador tiene un caudal de 355 litros minuto y una tasa de expansión de 587, es decir, que cada generador nos produce 208 metros cúbicos. Si dividimos el total por los 208, necesitamos 13 generadores. Y el caudal del sistema pues serían 13 por 335, 4.355 litros por minuto. Y nos dice que tenemos que tener cantidad aquí nos dice que tenemos que tener una cantidad suficiente para que el sistema funcione durante 4 veces el tiempo de inundación. Es decir, en este caso tenemos 4 veces el tiempo de inundación, son 4 por 3, 12. Pero nos dice que con un mínimo de 15 minutos y un máximo de 25. Luego 4 por 3, 12 no nos sirve, tendríamos que utilizar los 15 minutos. Luego al final utilizaríamos la reserva. Para 4 veces serían 1.568, que son los 12 minutos, 4 por 3, 12, 15 minutos, 1.960, y, perdón, sí, 15 minutos y 25 minutos, 3.266. Luego entonces utilizaríamos 1.960 litros de reserva de espumógeno. Habéis
hemos visto que esta norma lo que nos permite es de alguna forma tener en cuenta que hay esos líquidos. Hay quien dice que si es más caro, que no sé, pero lo que sí que está claro es que si yo repito el ensayo con 3 productos y no me sale el mismo resultado con los 3 productos, si todos los parámetros los demás son iguales, quiere decir que los productos afectan a la generación de espuma. Y si los productos afectan a la generación de espuma cuando los ensayos se hacen al lado de París, entre París y Euro Disney, en el CNPP, pues probablemente también le afecten si tengo un incendio, pues no sé, en Segovia, en Polonia o en Connecticut, me da igual, porque no tiene, o sea que afectar afecta. Lo que pasa es que nadie ha llegado todavía a esa profundidad. Bien, vamos con el siguiente tema, porque si no, no vamos a acabar. Tenemos NFPA 30. NFPA 30 es una norma muy vasta que ocupa un montón cubre un montón de frentes, y es la que nos va a hablar, pues, es el código de líquidos inflamables. La NFPA 30 tiene aspectos de fabricación, de almacenamiento o sea, diferentes capítulos para almacenamientos, por ejemplo, en tiendas tipo Leroy Merlin, almacenamientos en fábricas, para un montón de aplicaciones, almacenamiento en interiores, en exteriores, almacenamiento que solamente es una parte del trabajo que se está haciendo, pero no, el almacenamiento no es el objetivo, almacenamientos enterrados, cables, fábricas donde se trata con productos inflamables, pero a nosotros nos vamos a centrar en el capítulo 16, que es el que nos da criterios de diseño para para proteger líquidos inflamables en almacenes, o sea, almacenamiento de líquidos inflamables. Nos vamos a olvidar de zonas donde se transfieren o donde pues no sé, los parques de almacenamiento. Nos vamos a centrar en este aspecto. Entonces, centrándonos en este aspecto, lo primero que nos dice es que el capítulo no incluye líquidos clase 1A, o líquidos inestables. Esto no quiere decir que dentro del capítulo, dentro de la norma, no haya ningún tipo de protección para este tipo de productos, pero tenemos que irnos a un anexo en el cual hay una serie de ensayos y en algunos de ellos nos ofrecen algunas soluciones para el almacenamiento de líquidos de clase 1A. Por ejemplo, aquí tenemos la posibilidad de proteger almacenamientos en rack de líquidos 1A, pero en principio en metales, en contenedores metálicos, y con un 50% de volumen nos ofrece una altura, una protección con rociadores de tipo estándar o de tipo estándar o o sea, de K115 o K160, el large, no, perdón, K80 o K115, de 80 o 115 de respuesta estándar, con estas densidades de diseño, con rociadores en las estanterías en cada nivel, pero es un ejemplo de 2 o 3 tablas que hay, pero no hay muchas más tablas. Esta norma está llena de productos o de ensayos aplicados a una cosa, y entonces si mi almacén es como ese ensayo, me sirve. Si mi almacén no es como ese ensayo, no me sirve. Pero si nos centramos en la parte un poco más general, aquí tenemos un riesgo que queremos proteger. Tenemos un almacenamiento de rack en filas dobles, tenemos una altura de almacenamiento de 7,6 metros, una altura de techo de 9 metros, tenemos 9 niveles de almacenamiento, tenemos este tipo de líquidos. Como no podemos tener 1A, pues no me iba a molestar en ponerlo, sé que 1B, 1C y categoría 2. Contenedores de plástico de menos de 60 galones, es decir, 227 litros, no están en cajas de cartón. El pasillo también es un factor a tener en cuenta, en este caso es 2,5 la anchura del pasillo, y la anchura de los racks es 2,6. Entonces, con estos parámetros vamos a buscar una solución. Lo primero que me dice es que cuando yo utilice rociadores automáticos o sistemas de espuma, tengo que utilizar o bien la tabla 1641A o la figura 1641B o la 1641C. Vamos a irnos a la C porque esta es para miscibles en contenedores, grandes, para líquidos miscibles y no miscibles, y esta es para contenedores en contenedores no metálicos. Esta sería la que a nosotros nos iba a afectar, la tabla
16441C, y tanto en una figura como en la otra hay una parte que habla de los que están incluidos y no excluidos. Entonces, por ejemplo, habla de que por cierto, se han equivocado a la hora de... Luego veremos que en la norma hay una cosa que se equivocaron con los números, pero bueno. Te dice el líquido está excluido por el punto 914 y aquí es lo que dice que está excluido. Yo tengo que leer esto y ver si lo que yo voy a proteger está aquí, y habla de pues, líquidos para vehículos de motor, bebidas, medicinas. Es decir, no es mi caso, yo no tengo este tipo. Si estoy en esto, el capítulo no aplica. Y otra referencia que me hace es respecto a las viscosidades de los productos, y te dice que si los productos cumplen o no cumplen los criterios, que aquí pone 1625, que curiosamente luego es 1626, o sea, aquí hay un pequeño... El 1625 era en la edición anterior, cambiaron la referencia, cambiaron el número al apartado, pero no cambiaron el número en los esquemas. El caso es que si mis productos están dentro de los líquidos que están aquí, están hablando de viscosidades y de porcentajes. Si está dentro de la zona sombreada, lo protejo como sea un producto clase 3B, un líquido 3B, y si estoy en esta zona de aquí, pues lo proteges como si fuera plástico expandido. O sea que todo lo que esté dentro de esta zona lo protejo o bien con este criterio o bien con este criterio, dependiendo de que esté en contenedores de plástico o en contenedores metálicos, y si no, pues sigo por el camino general. Entonces, en mi caso, yo tengo un líquido que es miscible en agua, la concentración es mayor del 50% y está almacenado en rack. Me dice, pues tienes que protegerlo utilizando la tabla 16527 o la tabla 16510. Me voy a la tabla 16527 y digo, voy a ver si encuentro aquí lo que yo necesito, y me dice, mira, tienes menos de 60 galones, son contenedores de plástico o de cristal, lo mío es plástico, me sirve. La altura de almacenamiento me vale porque estoy dentro de la altura de almacenamiento y la altura del edificio, y me dice que me vaya al esquema, a la figura 1622, al esquema B, y para los rociadores de estanterías lo mismo. Entonces voy a buscar esto y me dice que este esquema incluye la creación de barreras. O sea, yo tengo que poner barreras de este tipo. En mi caso, como son filas dobles, tengo que poner barreras que pueden ser o de madera con un espesor mínimo de 3,8 pulgadas o hojas de metal con este espesor. Tengo que dejar aquí un espacio libre en las chimeneas transversales. No tengo que dejar espacio libre en las chimeneas longitudinales, y tengo colocados rociadores en las chimeneas transversales y en la longitudinal y transversal en este punto, debajo de la chapa, y tengo rociadores de face sprinkler y rociadores de chimenea. Esto es lo que tengo que hacer, y tengo que hacerlo en cada nivel. O sea que yo en cada nivel tengo que tener una barrera, y debajo tengo los rociadores. Y me dice que los rociadores tendrán que ser de temperatura ordinaria, respuesta rápida, con un factor K igual o mayor de K80, debajo de cada barrera, en cada nivel. Y si los contenedores no pasan de 60 galones, tengo que tener rociadores descargando 220 litros por minuto, y me dice que tengo que tener, si tengo un solo nivel, 6 rociadores en una línea o 3 en 2 líneas, si solo hay una barrera, o si tengo más barreras, 8 rociadores, también en un solo nivel, 8 rociadores, pero en lugar de 6 o 8 en una línea o 4 en 2 líneas. Entonces, yo al final me voy a encontrar con una configuración como esta. Tengo en planta las barreras, debajo de cada barrera tengo los rociadores con una altura máxima de 6 pies de aquí a aquí. El rociador tiene que estar, como de costumbre, tiene que tener una distancia del rociador a la carga. El rociador tiene que estar a un máximo de 7 pulgadas el deflector de la barrera, y tengo esta instalación colocada. Yo puedo considerar, por ejemplo, si tengo un solo nivel, o 3 rociadores y 3 rociadores, que serían 3 en 2 líneas, o serían 1, 2, 3, 4, 5 y otro por aquí 6, en el caso de que considerara solo una línea, o
Si fueran 8, pues serían 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En este caso, como tengo que descargar 220 litros por minuto, lo que voy es a utilizar rociadores de K160, de respuesta de rociadores de temperatura ordinaria y de respuesta rápida, de K160, que si los tengo trabajando luego veremos que a la presión a la que tengo que trabajar. Para los rociadores del techo, me dice que la distancia máxima, la cobertura máxima de los rociadores son 9,3 metros cuadrados, y tengo que tener una densidad de diseño de 18,3 litros por minuto sobre un área de diseño de 270 con rociadores de K11,2, o sea, K160 o mayores, y tengo que sumar el agua del techo al agua de las estanterías. Cuando los contenedores son de otro tamaño, a veces te dicen, no hace falta que los sumes. Puedes calcular por un lado el techo, por otro lado las estanterías, pero no hace falta que los sumes. En este caso sí nos lo pide. Como veis, esto es un poco seguir las pistas de un asesinato, a ver si encuentras al final al asesino. Si hacemos aquí las operaciones que hemos visto antes, pues para el techo los 270 metros cuadrados, la densidad de diseño, el rociador, la cobertura, tenemos para el techo 4.941 litros por minuto. Como el rociador tiene que descargar 18,3 litros por minuto y metro cuadrado, 9,3 metros cuadrados, y es K160, pues trabajaremos a 1,13 bar, a un poco más de un bar. Y para las estanterías, como tenemos más de un nivel, serían 8 de K160, aquí sería de respuesta rápida y temperatura ordinaria, 220 litros por rociador, mi presión mínima de trabajo 2 bar, pues estaríamos descargando un poco más, a 2 kilos, en lugar de 220, 226, pues necesitaríamos 1.808 litros por minuto. Lo que tenemos que ahora es añadimos la espuma, si queremos, porque aquí podemos utilizar agua o solo agua con espuma, si queremos podemos utilizar solo agua, tenemos agua, vamos a utilizar agua con espuma, nos dice que tenemos que tener reserva para 15 minutos, pues entonces el caudal total son 6.000 con un espumógeno antialcohol, porque aquí ya estamos con líquidos polares, para 15 minutos necesitaríamos 3.040 litros de concentrado. Y es importante esto porque nos dice que los sistemas tienen que ser capaces de dar la concentración mínima requerida cuando funcionan menos de 4, o sea, por lo menos, 4 rociadores como mínimo. ¿Qué quiere decir? Que yo cuando elija el proporcionador que voy a utilizar aquí, su caudal tiene que ser el rango mínimo del proporcionador tiene que estar dentro de la descarga de 4 rociadores para que yo pueda cumplir con este requisito de que con 4 rociadores ya tenga la concentración. Me permite no tener la concentración por debajo de 4, pero por encima de 4 tengo que tener la concentración mínima, o sea que tiene que estar dentro del rango del proporcionador. Bien, esto es un poco lo que os quería comentar respecto a NFPA 30, es bastante complicado y bastante pesado de leer, y a veces después de que haces todas estas cosas, al final llegas y dices, vale, pues no se puede hacer. Por eso la espuma de alta expansión es tan socorrida muchas veces. Vamos a seguir ya para terminar con el tema de los hangares. La protección de hangares es otra instalación bastante socorrida últimamente. Últimamente ha habido muchos modelos nuevos de aviones muy grandes, con lo cual ha habido que hacer hangares bastante grandes, porque en los hangares actuales no cabían los aviones nuevos, los A380 más los nuevos Boeing, entonces ha habido que hacer muchos hangares muy grandes. Y el negocio de mantener aviones parece que hasta antes de lo del virus era un buen negocio, ahora ya creo que no tanto. En todo caso, lo que tenemos que hacer para proteger los hangares, como todo, es clasificarlos. Los hangares, en primer lugar, se clasifican en 2 grandes grupos. Aquellos que tienen combustible y los que no tienen combustible. Si el avión tiene combustible, pues estoy en la norma adecuada, la 409. Si no tiene combustible, puedo protegerlo como un riesgo ordinario, un riesgo extra, o puedo irme al último apartado de la norma en el cual me dice cómo proteger aviones sin combustible. Y también me explica
qué se considera un avión con combustible y un avión sin combustible. Hay muchas veces que cuando te dicen, no, el avión no va a tener combustible, ¿no? Porque es un avión, aquí los fabricamos, y dice, sí, pero si tú haces un avión y lo quieres probar y lo llenas de combustible, lo quieres probar, tienes que llenarlo de combustible. Y cuando vuelves con el avión y lo metes en el hangar, el avión ya tiene combustible. Entonces, hay que tener mucho cuidado con si tengo o no tengo combustible. Pero bueno, hay que saberlo. ¿Tiene combustible? No tiene combustible. Luego, el área del hangar. El área del hangar es muy importante porque en función de los metros cuadrados de cada sector del hangar, pues me van a clasificar los hangares en las diferentes categorías. Y bueno, ya veis que los aviones son grandes, lo cual necesitan aparcamientos bastante grandes, ¿no? Un Airbus 340 necesita pues casi 5 o 6 mil metros cuadrados para entrar, o sea, y no es más grande, los 380 son más grandes. El tipo de construcción, antes lo hemos visto, y seguimos con NFPA 5000, luego tendremos los tipos de construcción. La altura de la puerta es un factor importante, la altura de la puerta está relacionada con la altura de la cola del avión. El tamaño y el tipo de los aviones, es importante el tipo de los aviones porque hay algunos criterios que en función de la superficie de las alas del avión nos piden unos sistemas o nos piden otros sistemas. El número de aviones y cómo van a estar aparcados es importante porque cada vez es más un requisito no descargar espuma sobre los aviones. Incluso creo que Boeing ha hecho ensayos con espumógenos y tiene algunos espumógenos que no recomienda que se descarguen sobre sus aviones porque han descubierto con sorpresa que los aviones, cuando a la electrónica del avión le cae espuma, a veces no funciona bien. Entonces, de ahí el problema con los sistemas de diluvio que se utilizaban antes con espuma en el techo, que ya no se utilizan tanto. Y luego una asistencia de drenajes en el suelo, porque nos puede permitir buscar una opción para hacer una protección desde el suelo. Y luego también es importante saber, que lo veremos más adelante, si es un hangar para aparcar aviones o para mantenimiento de aviones, porque eso nos va a obligar a elegir unos sistemas u otros de protección. Si queremos entrar en el tema de la clasificación, podemos ir rápido. Tenemos los hangares tipo 1, son los más grandotes. Este hangar que veis aquí es el primer hangar que se hizo fuera de Airbus para el Airbus 380. Yo creo que Singapore Airlines fue la primera compañía que voló Airbus 380 y este fue el primer el hangar fuera de la fábrica, yo creo. Los hangares del tipo 1 tienen que tener al menos una de las siguientes condiciones: que la puerta tenga más de 8,5 metros, que el sector de incendios sea mayor de 3.716 metros cuadrados o que esté previsto para albergar aviones con una altura de cola superior a 8,5 metros. No sé qué altura tiene el 380, pero el Airbus 340 tiene como 19 metros de altura de cola, o sea que algo más de 8,5 metros. Los hangares tipo 2 son hangares que tienen que cumplir las condiciones que están aquí, o sea, entrada para aviones con menos de 8,5 metros, y los sectores de incendios tienen que ser en función del tipo de construcción. O sea, que aquí, en función del tipo de construcción, nos dan los tamaños máximos de áreas de incendio que nos permiten. Estos hangares de tipo 2 suelen ser hangares militares, son más pequeños, pero lo que hay dentro es bastante caro. Los aviones de caza son bastante caros y no es una cosa, digamos, baladí, que se nos quemen. Creo que fue con unos hangares creo que fue con unos aviones de la Fuerza Aérea Belga, no sé si eran unos F-16 o unos F-14, que tuvieron un incendio y, bueno, el fuego lo apagaron los rociadores sin ningún problema, pero los aviones estaban todos desarmados porque estaban en mantenimiento y les falló la aviónica. Entonces hubo que cambiarle la aviónica a los aviones. Y empezaron a pensar que a lo mejor es que la espuma afectaba y por eso en los mantenimientos se va a otro tipo de solución. Por ejemplo, no vamos a entrar aquí en ello, pero la Fuerza Aérea Americana utiliza espuma de alta expansión y la Marina utiliza espuma de baja en el suelo. Es decir, nadie echa agua con espuma desde el techo en los aviones desde hace tiempo, salvo que sea un parking para aviones, ¿no? La siguiente hangar es el hangar tipo 3. Es un poco con puertas, el mismo concepto, pero con menos áreas de diseño. En general, este tipo de aviones, de hangares, no suelen tener ningún sistema de protección, en general.
Y luego el último tipo de hangar es el hangar tipo 4, que son los que están construidos con una estructura metálica tipo membrana, y que en general son para usos temporales y, bueno, pues en determinadas ocasiones necesitan algún tipo de protección, lo cual es bastante complicado porque ahí no hay techo donde colocar las cosas, en fin, suele ser problemático, pero hay algunos hangares que hay que proteger. Bien, con estos cuatro sistemas, vamos a coger un sistema. Tenemos un hangar que tiene tiene 19 metros de altura de puerta, es más de 8,5. Tiene una superficie de 9.000 metros cuadrados, mayor de 3.716, y tiene una altura de cola del avión de 18, que es más de 8,5. El avión tiene combustible, está en mantenimiento, sería un hangar clase 1. Entonces, la norma nos ofrece tres soluciones. Una de las opciones es, que es la que generalmente se está utilizando siempre, que son sistemas de diluvio con espuma en el techo, con un puesto de control cada 1.390 y tantos metros cuadrados, una cobertura máxima por rociador de 12 metros cuadrados, es decir, una distribución de rociadores, luego 6,5 litros minuto metro cuadrado para boquillas con aspiración y espumógeno a triple F, 8 para boquillas con aspiración, o sea, con rociadores 6,5, con boquillas de espuma 8, y luego, si el avión tiene más de 279 metros cuadrados, unos sistemas adicionales para la parte inferior de las alas que normalmente se hacían con monitores oscilantes. Es decir, que yo tenía que hacer esta distribución teniendo en cuenta que tenía que tener un puesto de control cada 1.394 metros cuadrados, había que colocar en el techo cortinas rígidas y luego habría que considerar un número de sistemas funcionando, en fin, era una opción que antes se utilizaba mucho, pero el hecho de descargar el agua con la espuma desde el techo y que la espuma caiga sobre el avión cuando el avión está, digamos, con todo desarmado, pues es algo que se trata de evitar, por eso se va a las opciones siguientes, que tienen una parte en común las dos opciones, y es la parte de rociadores en el techo, que son rociadores cerrados con agua. Tenemos agua en el techo, no tenemos espuma, es un sistema con agua en el techo, con una serie de características que la verdad es que es una gran cantidad de agua, pero nos pide una densidad de 6,9 litros minuto metro cuadrado y un área de diseño de 1.394, o sea que es como si fuera un sistema de diluvio, y un puesto de control cada 4.831 metros cuadrados, con lo cual nos vamos a descargas de 9 a 10.000 litros minuto solo para rociadores, y además un sistema de espuma de baja expansión en el suelo, para todo el suelo del hangar, a razón de 4,1 litros por minuto y metro cuadrado. O sea que si tenemos un hangar de 10.000 metros cuadrados, estamos hablando de 41.000 litros por minuto para el suelo, durante un tiempo de 10 minutos, o sea, una cantidad de espuma y de agua respetable. Y la siguiente opción, la tercera, en el techo es lo mismo, los mismos rociadores, pero en el suelo, para el suelo utilizamos espuma de alta expansión. Y el objetivo ya no es inundar el hangar, sino conseguir en un minuto 1 metro de altura de espuma. Un metro de altura neto de espuma, vamos, aproximadamente 0,9 metros cúbicos por minuto y metro cuadrado, aproximadamente 1 metro. Y en el techo lo mismo, rociadores con el mismo criterio que con los sistemas de espuma de baja expansión. Lo que pasa es que, a diferencia de que NFPA 11, que permite que los sistemas de espuma de alta expansión puedan funcionar con aire del exterior o el aire del interior, dependiendo de los ensayos, y permite que los generadores puedan ser dinámicos o puedan ser estáticos, la diferencia entre un generador dinámico y un estático es que el dinámico tiene un ventilador accionado por el agua del sistema y el estático pues es simplemente la propia pulverización de las boquillas la que hace entrar el aire al generador. Bueno, pues NFPA 409 en su última edición todavía exige que sean dinámicos y que el aire sea exterior. O sea, NFPA 409, por mucho que nos empeñemos aquí, el aire tiene que ser de fuera y los generadores tienen que ser dinámicos. O sea que si yo digo que estoy haciendo una instalación de acuerdo con NFPA 409 y pongo un generador estático y el aire es de dentro, no es NFPA 409. ¿Va a funcionar? Posiblemente, pero no es NFPA 409.
Bien, pues vamos a olvidarnos de la primera opción, vamos a centrarnos en en las otras dos. Vamos a comparar un poco lo que pide una y otra. Además de esto, nos pide que tengamos espuma para dos mangueras con 229 litros cada una y con 20 minutos. A veces nos dice, bueno, puedes tener la espuma, la misma reserva de espumógeno en el mismo tanque para un sistema y para otro, y hay quien recomienda que estén separados porque dice, si tienes un tanque muy grande y sacas con las vías un poquito de espumógeno, luego tienes que llenar el tanque, o sea, tienes que llenar el tanque grande, volver a rellenar, lo cual suele ser un problema a veces. Entonces te recomiendan tener las vías con un abastecimiento diferente. Cuando tienes espuma de alta expansión, en general tienes que hacerlo porque la espuma de alta es al 2%, la de las vías es al 3% y ya no puedes mezclarlo, tienes que tenerlo separado. Pero bueno, pueden tenerse juntos o separados dependiendo de determinadas condiciones, pero no es algo que nos obligue a hacer de una forma o de otra. Si nos centramos en la primera opción, que sería espuma de baja en el suelo, tenemos dos opciones. Podemos utilizar o estas boquillas que están integradas en las canaletas de los drenajes y que descargan desde el suelo, podemos utilizar, aquí tenemos monitores autooscilantes, tenemos dos posibilidades. Podemos descargar los litros con monitores distribuidos por todo el hangar, o lo podemos hacer con este tipo de instalación. Vamos a calcular las necesidades para el techo y pues nos dice que tenemos que tener 6,9 litros minuto metro cuadrado, 1.394 metros cuadrados, 4.831 metros cuadrados por puesto de control. Nos dicen que la cobertura del rociador tiene que ser 12 metros cuadrados, que la distancia máxima entre rociadores tiene que ser 3,7. Podemos utilizar sistemas húmedos o sistemas de acción previa. El rociador tiene que ser de respuesta rápida, factor K mínimo 80 y la temperatura, la temperatura 79 grados es la temperatura que nos piden, salvo que tengamos una zona en la que la temperatura es muy alta, entonces podemos pasar a temperatura intermedia, a 90 grados, pero en principio 79. ¿Qué necesidades tendríamos? Pues, por ejemplo, el número de sistemas. Tenemos 9.600 metros cuadrados, que es el resultado de multiplicar los 120 por 80 metros cuadrados que tiene el hangar. Pues necesitaríamos dos sistemas de rociadores separados. El caudal, pues teníamos los metros cuadrados por la densidad de diseño, pues 9.620 litros por minuto. Si queremos hacer una malla, vamos a suponer que hacemos una malla, pues tendríamos, si colocamos los colectores en la parte de los 80 metros, pues tendríamos como 23 ramales, y como vamos a dividir el hangar en dos zonas de 80 por 60, pues tendríamos 20 rociadores por ramal. Cada rociador tendría que descargar aproximadamente 75 litros por minuto, pues aquí vemos el cálculo, tendríamos que trabajar a 0,88 bars más lo que necesitamos para llegar al techo. Estas serían las necesidades para los rociadores del techo, y para el suelo tenemos una superficie de 9.600 metros cuadrados, una densidad de diseño de 4,1 litros minuto metro cuadrado, pues estamos hablando de 39.360 litros por minuto. Y una reserva de 10 minutos. O sea que necesitaríamos un tanque de espumógeno de aproximadamente 12.000 litros, 11.808 litros de espumógeno. Hasta la edición, en esta edición es un requisito que NFPA ha quitado, pero hasta esta última edición NFPA te pedía tener dos tanques. Tenías que tener la reserva para hacer un disparo a continuación del primero, pero no lo podías tener en un solo tanque, o sea, no podía tener un tanque de 20.000 o 22.000 litros, tenía que tener dos tanques, de forma que el paso de un tanque al otro fuera manual, o sea, que fuera alguien a hacer el cambio de la alimentación de un tanque a otro para evitar que en el primer incendio se consumiera todo el espumógeno. Este requisito lo ha quitado, es decir, ya no tengo que tener los tanques gemelos que me obligaban a tener antes, y lo que sí que me dice es que tengo que tener esa reserva en unos bidones al lado para poder rellenar el tanque, y es más, creo que últimamente incluso te dice si puedes reponer en 24 horas el espumógeno, no hace falta que tengas la reserva en el local, pero en el fondo es una cantidad de espuma respetable.
Si a esto le sumamos las necesidades para las mangueras, los medios auxiliares, que son los 229 litros minuto cada una por los 20 minutos, pues tenemos 275 litros más de espumógeno que al final pues nos van a dar pues casi eso, 12.000 y pico litros, casi más de 12.000 litros de espuma. Y en el techo pues tendríamos dos sistemas con 900 y pico rociadores de K80 de respuesta rápida. Es un poco un resumen de la cantidad de... Luego serían 920, 950, depende un poco, pero bueno, en números gordos es lo que nos saldría. Y las necesidades de agua pues serían respetables. Necesitaríamos un caudal total de 48.980 litros por minuto. Esos son 2.940 metros cúbicos hora. Y una reserva de agua para 45 minutos, que serían 2.204 metros cúbicos. Como tendríamos que tener, si tenemos que utilizar las bombas listadas, creo que las bombas listadas más grandes que hay son de aproximadamente 5.000 galones, que son aproximadamente 1.100, 1.200 metros cúbicos hora. O sea que tendría que tener o tres bombas de 1.000 metros cúbicos hora o cuatro bombas de 750, o tenía que tener un montón de bombas. Creo que aquí serían cuatro bombas de 1.000 o 5 de 750, creo que me he equivocado, porque lo que dice, así como en FPA 13 dice que con una sola bomba es suficiente, cuando llegas a los hangares te dicen que con la mayor bomba fuera de servicio el sistema tiene que funcionar, y con tres bombas de 1.000 metros cúbicos hora, si tengo una fuera de servicio no llego a los 2.900 metros cúbicos hora. O sea que tendrían que ser o cuatro bombas de 1.000 para que con una fuera de servicio me quedara con los 3.000 metros cúbicos, o cinco bombas de 750 para que con una bomba fuera de servicio me quedara con los 3.000. Pero en todo caso, como veis, es bastante enorme la cantidad de agua que se necesita. Y para el suelo, pues la espuma, lo que habíamos dicho, 12.500 litros aproximadamente. Si utilizamos para la espuma en el suelo monitores, que podemos utilizar monitores, pues entonces tendríamos que hacer una distribución de los monitores. Yo más o menos pienso que con 10 monitores podríamos hacerlo, con lo cual, como tendríamos que descargar del orden de 40.000 litros por minuto, pues con 10 monitores serían 4.000 litros por minuto. Generalmente se suele utilizar una configuración como esta, es decir, cada monitor tiene su propia válvula de diluvio. Incluso veis que aquí hay una válvula de diluvio para el espumógeno, y hay una sala. Evidentemente aquí suele haber equipos de bombeo de espumógeno, no suele haber tanques de membrana, muchas veces son equipos de bombeo, y cada monitor tiene pues su estación de diluvio y el monitor autooscilante. Y la detección en general suelen ser detectores de triple tecnología infrarroja, de diferentes marcas, pues no sé, está el Simplex, está el Dectronic, Minimax también tiene alguno, pero son detectores de triple tecnología infrarroja. Estos son los detectores que suelen utilizar en los hangares. Si vamos a la opción de, en lugar de monitores, utilizar boquillas para el suelo, son ese tipo de boquillas que están integradas en las canaletas. Ese tipo de boquillas se suelen instalar a una distancia entre ellas aproximadamente de 15 por 7 o 16 por 8, de forma que cada boquilla pues tiene una cobertura de aproximadamente 200 y pico metros cuadrados, 116 metros cuadrados, perdón. Y aquí vemos la colocación de las boquillas en el suelo. Esto está bien porque este tipo de instalaciones es muy útil, porque cuando hay obstáculos, aquí la foto se ve muy despejado, pero cuando está el avión dentro y lo están preparando, pues están todos los trastos que tienen alrededor del avión, las cajas de herramientas grandes que tienen, todos, y esos son obstáculos que cuando hay monitores a veces afectan a la descarga. Aquí, si hay una boquilla que se ve afectada por la descarga, todas las otras boquillas de al lado lo suelen compensar, y suele ser una buena opción este tipo de protecciones para el suelo. Son boquillas que están colocadas, como ya veis, en las canaletas. Puede haber boquillas de 360 grados, boquillas de 180 grados, boquillas de 90 grados, la distribución depende del tipo del hangar, pero si nos hacemos una configuración pensando que podemos utilizar boquillas de 360 grados, pues como cada boquilla tiene una cobertura aproximada de 116 metros cuadrados, nos harían falta 84 boquillas. Como NFPA no nos recomienda instalaciones de diluvio de más de 11.000 metros cuadrados, perdón, 11.000 litros por minuto,
pues como tenemos cerca de 40.000, vamos a dividir el sistema en 4 sistemas de diluvio y cada uno pues tendría una alimentación a 21 boquillas y tendríamos pues detectores infrarrojos también instalados. Aquí veis un poco las fotos. A mí esta foto siempre me ha hecho mucha gracia. Este es el hangar de Singapore Airlines y aquí ves a estos dos señores como el cubo, como pensando, joder, ya tenemos que recoger todo esto. Están ahí los dos con el cubo pensando en qué lío se han metido y la verdad es que verlo en vivo fue todavía más divertido. Aquí vemos un detector de este tipo y aquí vemos la boquilla en el momento de la descarga y bueno, pues cómo queda al cabo de un tiempo. Y en este caso, también en el otro caso, lo que se suele utilizar pues son este tipo de configuración, un equipo de bombeo, una bomba de desplazamiento positivo de espuma con un tanque atmosférico y los proporcionadores de tipo de presión balanceada que están alimentados, pues aquí tenemos un sistema y un equipo de bombeo que está alimentando a las diferentes instalaciones, bien sean los 4 puestos de control de diluvio de las boquillas o bien sean los 10 puestos de control de diluvio de los monitores. Es una configuración semejante de este tipo. Y ya para terminar, vamos a ver el tema de la espuma de alta en el suelo, en el cual nosotros seguimos teniendo en el techo los mismos rociadores y en el suelo espuma de alta expansión hasta una altura de 1 metro. Si hacemos el cálculo, como recordamos antes, lo que pasa es que aquí el volumen es, aquí no hacemos ese mayorar un tanto por ciento, aquí tenemos la altura de 1 metro, tenemos 8.640 metros cúbicos, el tiempo es 1 minuto, pues dividimos por 1 minuto, y la tasa de rotura, aquí no son 72, son 720 metros cúbicos, es los 9.620 litros por minuto que descargaban los rociadores, que era el resultado de multiplicar los 6,9 por el área de diseño, los 1.394 metros cuadrados, por la tasa de rotura, nos dan que los rociadores rompen 720 metros cúbicos por minuto, lo sumamos a esto y tenemos 12.916 metros cúbicos por minuto. El siguiente paso es buscar los generadores de espuma. Aquí nos vamos a ir a unos generadores mayores, vamos a utilizar generadores que nos van a descargar en lugar de los 189 metros cúbicos que tenía el otro, estamos hablando de 679 metros cúbicos con una tasa de expansión de 883 y es importante tener en cuenta a la hora de descargar de colocar los generadores que como en los aviones, en los parkings, en los hangares, sabemos dónde van a estar los aviones, que los generadores no descarguen sobre el avión. Podemos descargar en los alrededores, pero que no descarguen sobre el avión para evitar el problema que estábamos comentando antes. O sea que dejamos que los generadores caigan a los lados. Aquí tendríamos los 679 metros cúbicos, que eran los que están descargando. Como tendríamos 12.000 que descargar, pues hacen falta 20 generadores. Cada generador tiene 768 litros por minuto de mezcla para generar la espuma, luego el total del caudal serían los 15.360 litros por minuto, que en reserva de espumógeno, como aquí son 12 minutos lo que nos pide la norma, nos haría falta un tanque de 3.690 litros. Si lo comparamos con el tanque que nos necesitábamos para la espuma de baja, eran 12.000, o sea que ya hemos reducido el tanque a la mitad. Y en cuanto a la instalación de agua, pues también hacemos un poco el mismo cálculo y vemos que necesitamos, aquí me he vuelto a equivocar en lo mismo, aquí creo que está bien, aquí está bien, son 1.500 metros cúbicos hora, serían 3 bombas de 750, con lo cual si se me rompe una, me queda con una rota, me quedan 2 para conseguir los 1.500 y aquí 4 bombas de 500 metros cúbicos hora, que si se me rompe una me quedan otras 3 para cumplir. Pero el depósito es mucho más pequeño porque para los rociadores necesito toda esta cantidad de agua, pero a diferencia de todo lo que necesitaba para la espuma de baja del suelo, para los sistemas de alta expansión necesito muy poca reserva de agua, con lo cual el tanque de 3.000 y pico se transforma en un tanque de 650. Necesitaríamos entonces 3.960 litros de espumógeno de alta
para los generadores, y aquí no podríamos mezclarlo porque los medios auxiliares van con espumógeno a triple F, o sea que tendríamos como dos repósitos, y tendríamos también válvulas, como no, para no pasarnos con los caudales de los 11.000 litros, pues tendríamos dos sistemas, uno para cada generador. No, los generadores teníamos 20, pues uno para cada 10 generadores. Nos harían falta aproximadamente un proporcionador que estuviera dando aproximadamente 7.800 litros por minuto y un tanque de los 4.000 litros y los detectores. O sea que tendríamos pues una instalación más o menos de este tipo, y un detector. Esta es otra marca de detectores. Y creo que con esto se ha acabado. O sea que si alguien tiene alguna pregunta, pues por favor que la haga. Y nada, muchas gracias por vuestra paciencia, porque hoy se me ha ido la mano. Creo que ha sido más largo de lo que yo pensaba. Y nada, si hay alguna pregunta, pues adelante. Y si no, pues